Bueno, ahora vamos a escuchar a Hernán Marx y Leticia Moneta. Ambos se desempeñan como becarios doctorales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Integran el grupo PIPA, dedicado al estudio de literatura policial argentina, y han publicado artículos sobre esta temática en revistas académicas especializadas. Bueno, el trabajo para estas jornadas se llama Don Frutos Gómez y el policial correctivo. Gracias, Carmen. Bueno, como decía recién Carmen, nosotros vamos a hablar un poco sobre Ayala Gauna, quien recién presentó un poco Gerardo, y nos interesaba en principio contraponerlo con otro modelo de policial, que es el policial que producen los miembros de SUR. SUR nace, como es medio sabido, a partir de la insistencia que tiene Frank Waldo con Victoria Ocampo, que le pide que funde una revista. Le insiste con el tema y finalmente el nombre lo elige desde España Ortega y Gasset. O sea que ahí encontramos ya reunidas América y Europa. Silvino Campo dice: se me preguntó si mi revista se proponía volverle la espalda a Europa, sencillamente porque declaré que su fin principal consistiría en estudiar los problemas que nos conciernen de un modo vital a los americanos. Volver la espalda a Europa. ¿Siente el ridículo infinito de esa frase? Y nos parece que en esa voluntad de intercambio, de diálogo, se puede empezar a pensar qué idea tenían desde SUR de lo nacional, ¿no? Lo nacional es que estaba subsumido dentro de lo americano. Culturalmente se sabe en distintos de Norteamérica, pero buscan encontrar una unidad y una esencia compartida para, a partir de eso, poder dialogar con lo europeo. Y bueno, esta identidad nacional que ellos proponen estaría conformada por la literatura autóctona, el pasado gaucho, los cambios urbanos que aparecen con la modernización, la presencia del inmigrante y el prototipo del porteño. Pero en esta concepción de lo nacional se deja de lado el regionalismo. SUR produce una literatura en constante diálogo con la literatura europea, y acá lo que falta es el arraigo con lo local. Y sus policiales insisten mucho también en el juego pretencioso y formalista con la literatura, como vimos en las exposiciones sobre los que hablaron sobre los que aman odian, la apuesta por lo intelectual como mero entretenimiento, que lleva en un punto ulterior al encierro, a la idea de reclusión, que lo podemos poner como ejemplo a Los 6 problemas para Isidro Parodi. Y también se insiste desde SUR en el peligro que le genera el exterior, eso marcado sobre todo por el abismo que significó las contingencias políticas del país para ellos, como también se puede ilustrar con El perjurio de la nieve de Bioy Casares. Bueno, entonces, tanto los de SUR como Belmiro Ayala Gauna coinciden en la necesidad de encontrar una literatura nacional contemporánea. Ayala Gauna dice: diversos son los autores que, con acopio de argumentos, sostienen la imposibilidad del florecimiento de un género policial con ambiente y tipos netamente argentinos. Y dice en otro momento que tal literatura, la policial, no ha florecido entre nosotros. De este modo, lo que él hace es negar implícitamente las producciones policiales de los del Grupo SUR, que hace 10 años que mínimamente se venían produciendo, y él conocía, de hecho él destaca la calidad de la literatura de Borges y del resto de los autores argentinos, pero lo que les niega es el carácter de nacional. Él va a proponer otro tipo de literatura a partir de su comisario, que es Don Frutos Gómez, como nos dijo Gerardo, es un peón de estancia, el capataz de una estancia, que su patrón manda a hacerse cargo de una comisaría. Y lo que va a ser más importante en estos relatos es el espacio. La situación del pueblo, los problemas son de pueblo chico, los personajes, la concepción de la identidad nacional que presenta Ayala Gauna en sus cuentos incluye, por ejemplo, al paraguayo como argentino, como un hermano, no como argentino, sino como un hermano del argentino. En una cita, Leiva, que es uno de los ayudantes de Frutos Gómez, le dice a un supuesto sospechoso, que no está él finalmente, le dice: ¿qué vas a ser extranjero vos?
usted son paraguayo como yo, che, amigo, extranjeros son los gringos, los de la Europa. Y los misterios y los delitos que investiga el comisario están relacionados intensamente con esa pertenencia geográfica, y esa pertenencia geográfica está íntimamente relacionada con el lenguaje, por la zona de Corrientes, justamente porque están situados en Corrientes, en donde la influencia del guaraní es muy fuerte. De hecho, los dos libros de Frutos Gómez que publica Ayala Gauna tienen al final un glosario de voces regionales en los que se traducen esas palabras que no son propiamente argentinas, digamos. Los localismos irrumpen todo el tiempo el texto, y también hay un intento por reflejar la oralidad típica del espacio, con palabras incompletas, apóstrofes, apócopes, formas agramaticales. Y bueno, esta voluntad autoral de retratar la especificidad del pueblo, sus personas y sus palabras, va a ser lo que caracterice a Ayala Gauna, y Hernán nos va a contar otras características de esos textos. Bueno, una de las características en la que venía pensando, y en la que ya caigo en una digresión, pero era justo nos toca el horario de la siesta, y pensaba, no me acuerdo en qué, hay un relato en el cual él se va a dormir la siesta, y recién después de dormir la siesta ve el cielo, unas estrellas, y ahí después aclara el enigma, digo, pensando en el psicoanálisis, en otro sistema, un detective que tiene otro sistema de valores. Pensaba ayer, se comentó entre otras cosas uno de los orígenes de la literatura policial vinculado al desarrollo de las grandes urbes, el anonimato, etcétera, etcétera, y recién pensaba en lo que decía Gerard, usaste el sintagma sociedad abarcable para hablar de los casos de estos comisarios rurales, que obviamente nos lleva más a un concepto de pensar lo comunitario. Vos hablabas de estos conocimientos, justo ahora íbamos a hablar un poco de eso, pero estos conocimientos no solo del orden de la deducción o de manejo de pistas y de saberes empíricos, sino de conocer el entramado de redes de relaciones entre las personas de la comunidad de Capibaracué. Entonces, en ese sentido, bueno, vos en un trabajo señalás esta dimensión política que tiene Frutos Gómez, que es parte y también referencia permanente de la comunidad a la que pertenece. El crítico Eduardo Duguera, de hecho, remarca que, cito, no todos los casos aclarados por Frutos Gómez giran en torno a delitos. A veces el funcionario tiene que entender en conflictos incruentos y no en pocas más que como policía, en amable componedor. Y ya hice una digresión, ahora voy a hacer una hilación argumentativa bastante floja, pero que nos permite hacer un vínculo con una de las palabras muy problemáticas de estas jornadas, que es el peronismo, que veo como en muchas exponencias le vamos rehuyendo, así que por lo menos acá nos vamos a hacer irresponsablemente cargo de tirar una asociación, así que después nos pueden venir a correr, pero pensaba en esto de amable componedor, pensaba en los casos de Don Frutos Gómez como una ficción de la cohesión social, y pensaba, así como ayer en la exposición de Javier Trimboli, él hablaba de los discursos que fijan al peronismo como en su aspecto delincuencial, y lo que pensábamos un poco es como una autodescripción del peronismo quizás apuntaría al discurso de la alianza de clases, también insisto, la cohesión social, y en ese, siguiendo un poco por esa línea de asociación medianamente libre, podríamos pensar que quizás Don Frutos Gómez es el detective que más se acerca a llegar a un orden más peronista en términos peronistas, y ahí termino con la asociación libre, por la cual después me pueden hacer muchas críticas. Siguiendo un poco en esta idea del orden comunitario, Néstor Ponce, que es otro crítico que también se ha ocupado de leer estos cuentos de Ayala Gauna, dice que Don Frutos Gómez siempre, cito, reacomoda el desorden y se vuelve al estado original, y esta vuelta al estado original además permite separar a Don Frutos Gómez del comisario Laurenci de Walsh, que bueno, vos un poco ya lo mencionaste antes, pero hay varios autores que hablan de este vínculo problemático entre el detective, la verdad, la ley y la justicia.
en esos casos. De hecho, llegan a hablar de los fracasos de Laurenzi, y la idea central de nuestro trabajo, o al menos una de las ideas, sería tratar de ver cómo esos factores, el detective, la verdad, la ley y la justicia, en los casos de Frutos Gómez, sí tienden medianamente a converger, aunque se trata de una convergencia en la cual él mismo va forzando un poco algunos de los elementos como para hacer que se fusionen o que coincidan. Justo Leti mencionaba cómo él trabajaba para una estancia, es un poco un diálogo que ya viene de antes. Decimos para todos, él en un cuento que es El Arribo, que es el primero de todos, llega a Capibaracué y tiene que demostrar su hombría ante el Cambá Ojeda, que lo desafía, pero ahí demuestra su habilidad con el cuchillo y termina imponiéndose en su función de comisario del pueblo. Una vez en funciones, Frutos Gómez se encarga ya de administrar también el orden legal. Por ejemplo, vemos esto muy claramente en el cuento La Picadura, a través de la potestad de don Frutos Gómez para entregar certificados de función, lo que implica una tarea indiscutible de contabilidad oficial de las muertes de Capibaracué. El comisario controla, pero no suele pedir mucha más información para extender un certificado. Sin embargo, su sabiduría y su intuición le dictan cuándo no debe hacerlo y dar comienzo a una pesquisa, como sucede ante la muerte por un presunto síncope del profesor Dovino. En ese caso, luego de descubrir al culpable, Frutos Gómez le explica al oficial Arzázola: es que aquí la gente muere de empacho, aires, puñaladas o tiros, que son muertes naturales y no de esas cosas raras. Otro ejemplo de actuación de don Frutos Gómez para balancear una ley injusta lo hallamos en el relato del accidente, cuando el comisario decide hacer pasar por accidental el homicidio del taur y contrabandista Fermín Frioli a manos de la esposa de Gilberto Pérez, mujer a la que Frioli había intentado violar. Leo un extracto, 2 líneas igual. El oficial Arzázola le pregunta a don Frutos: ¿de qué manera para usted fue un accidente, comisario? Para mí y para todo el mundo. Se pierde un malandrín y se gana una mujer. Se gana una mujer honrada, así que no hay dudas. Entonces tenemos distintos momentos en los cuales el comisario balancea estos aspectos para lograr un equilibrio. También en un momento le explica, en un fragmento algo más conocido, le explica a Arzázola: vea, amigo, yo no sé cómo se manejan los policías en la capital, pero aquí en el campo no tenemos de ninguno de esos líos y nos arreglamos como Dios nos da a entender. Disculpen mi correntino en todo esto, no lo practiqué. Desde aquí bichamos a los forasteros que caen en el pueblo, mandamos unos gente cuando hay baile, carrera, riña, gallo, tabeada, y están bonitos para acudir siempre que haya bochinche. Después, bueno, tampoco me quería extender mucho de esto, hablamos un poco de esa fusión entre ley y justicia, también respecto a la verdad y los métodos de detección. Vos llegaste a mencionar esos métodos más propios de la Edad Media, de la tortura, y al respecto podemos mencionar su figura de la ley. Se forma teniendo su mano derecha y su mano izquierda, que por una parte es el oficial Arzázola, que representa más una cultura letrada, enciclopédica, y por otra parte Leiva, que representa más cierta figura de Baquiano, de suerte de protodetective, que alienta de hecho los métodos de tortura, y en varios cuentos está aceptado, legitimada la tortura como un método de lograr la confesión y que algunos culpables digan dónde pusieron su dinero. Como venganza, como merecido. Cierto. No, voy a leer un fragmento, pero creo que más o menos está bien. Bueno, yo realmente consideraría para futuras jornadas poner en la planificación una parte de siesta. Para mí sale. Bueno, entonces para cerrar vamos a hablar un poco sobre la figura del detective,
estos detectives del ámbito rural tienen unos rasgos que los unifican, que son su sencillez y su sentido común, que se contraponen con la vanidad y el intelectualismo del detective prototípico inglés, por ejemplo. Entre los argentinos podemos nombrar, que ya casi todos los nombró Gerardo anteriormente, a Treviranus, Borges, a Leoni, Pepe Seraski, a Don Frutos, a Laurencio Walsh y a Baliari de Firpo, y unas críticas señalan sobre ellos que son hombres sencillos que para descubrir al culpable apelan a la enorme experiencia que les ha dado el trajinar por distintas comisarías a lo largo y ancho del país. Y agregan, generalmente son provincianos y comparten con el detective clásico su condición de célibes. Suelen ser solteros o viudos, están solos, cobran un sueldo por su trabajo y no tienen familia. Bueno, de estos detectives lo primero que se puede decir es que su dosis de humanidad es lo que caracteriza su trabajo, pero sobre esto ya hablamos, y lo que queríamos agregar con Hernán es que también tienen un modo de vida que se defiende tanto como el propio trabajo. Estos elementos de su modo de vida sería el mate, que insistentemente consume casi como una adicción Don Frutos. Voy a leer un par de citas al respecto. Llegan a avisarle que se murió el Tuerto Méndez en la pesquisa de Don Frutos, y Arzazo, que es el hombre de ciudad, como dijo Hernán, lo apura a Don Frutos para ir a ver el cuerpo. Y Don Frutos le contesta, ¿acaso tenés miedo de que se dispare? Dejame una, tome 4 o 5 matecitos más de no, y que se me van a teñir las tripas. Y después en otro momento, siempre conversa con sus allegados, entre chupeteo y chupeteo de la bombilla, esta es una cita, y también reclama a gritos su ración de mate después de resolver otro caso. Y esta adicción al mate está acompañada por el consumo de asado, las cañas ocasionales en el boliche y la siesta, de la que ya habló Hernán anteriormente. Y como señala Gerardo en algún artículo, el comisario rural es posiblemente el mayor aporte que ha hecho el policial argentino al género.